Chofer negro baila con hija ciega del CEO y lo que pasa después impacta a todos. El salón estaba lleno de ejecutivos elegantes, música suave y conversaciones de negocios. En una esquina, una niña de 8 años permanecía sola, con sus pequeñas manos tocando nerviosamente su bastón blanco. «Papá está ocupado otra vez», susurró Isabela, sintiendo las lágrimas acumularse detrás de sus lentes oscuros. Desde la entrada del salón, un hombre de uniforme azul marino observaba la escena. Sus manos, curtidas por años de trabajo honesto, se apretaron con dolor al ver a la pequeña tan sola. Los invitados la miraban con lástima o simplemente la ignoraban. Nadie se acercaba, nadie se atrevía, pero él sí lo haría, sin importar las consecuencias, sin importar las miradas de desprecio que ya conocía tan bien. Porque a veces hacer lo correcto es más importante que mantenerse en tu lugar. Miguel Hernández ajustó su corbata negra por tercera vez esa noche. A los 45 años había aprendido que los detalles importaban cuando trabajabas para gente como los Torres. Cada pliegue de su uniforme de chofer debía estar perfecto, cada botón en su lugar. Pero por más impecable que se viera, seguía siendo invisible. Durante 12 años había manejado para Torres Inasociados, la empresa de consultoría más prestigiosa de la Ciudad de México, 12 años llevando ejecutivos a juntas millonarias, esperando en estacionamientos mientras ellos decidían destinos. Y en todo ese tiempo, muy pocas veces alguien había pronunciado su nombre. Esta noche no sería diferente. El salón del Hotel Presidente Intercontinental brillaba con luces doradas. Era el baile anual de la empresa, donde los altos ejecutivos celebraban otro año de ganancias récord. Miguel se mantenía cerca de la entrada, como siempre. Su trabajo era estar disponible por si el señor Torres necesitaba irse temprano. Era el hombre de las sombras, el que resolvía problemas sin hacer ruido. Observó a los invitados conversando en pequeños grupos. Trajes de diseñador, relojes carísimos, joyas que brillaban bajo las lámparas de cristal. Todos pertenecían a ese mundo de privilegios donde él era solo una pieza funcional. Sus ojos se detuvieron en una esquina del salón. Allí, sentada sola en una silla dorada, estaba Isabela Torres. La niña de 8 años llevaba un vestido rosa pálido. Sus pequeñas manos descansaban sobre un bastón blanco, y aunque llevaba lentes oscuros, Miguel podía notar la tristeza en su postura. Mientras los adultos reían a su alrededor, ella permanecía inmóvil, como una pequeña estatua olvidada. Miguel sintió una punzada familiar en el pecho. Recordó a su propia hija, Sofía, cuando tenía la misma edad. También había sido diferente. También había conocido la crueldad de los niños que no entendían su dislexia severa. También había permanecido sola en eventos sociales, mientras los demás padres fingían no ver su lucha. La diferencia era que Sofía no tenía un padre millonario, solo tenía a Miguel, un chofer que trabajaba 18 horas al día para pagarle terapias y una escuela especial, pero lo había logrado. Sofía ahora era maestra de educación especial. Miguel había aprendido que el amor verdadero no se medía en dinero, sino en presencia. Y ahora, viendo a Isabela tan sola, se preguntaba dónde estaba ese amor. Eduardo Torres, el CEO, estaba al otro lado del salón rodeado de socios. Hablaba animadamente sobre proyectos futuros mientras su hija permanecía abandonada. Miguel había visto esta escena demasiadas veces. Ejecutivos que predicaban valores familiares, pero no podían dedicar 5 minutos a sus propios hijos. La música cambió a una melodía suave y varias parejas comenzaron a bailar. Isabela ladeó la cabeza hacia la pista y Miguel notó cómo sus dedos se movían sutilmente, siguiendo el ritmo. Quería bailar.
Una niña de 8 años, ciega, sentada sola en el evento más importante del año de su padre, solo quería bailar, y nadie se daba cuenta. Los meseros pasaban junto a Isabela sin verla. Los ejecutivos la ignoraban completamente. Era como si fuera invisible, como él. En ese momento, Miguel Hernández tomó una decisión que cambiaría todo. No sabía las consecuencias, no sabía si perdería su trabajo, solo sabía que una niña no debería estar sola y que él ya no podía seguir siendo invisible cuando alguien más lo necesitaba. Isabela Torres había aprendido a vivir en un mundo de sonidos. A los 8 años, llevaba 4 años construyendo mapas mentales de cada lugar que visitaba. El eco de sus pasos en el mármol le decía si estaba en el vestíbulo principal. El aroma a café le indicaba que había llegado a la oficina de papá, y el tintineo de copas le confirmaba que estaba en otro evento donde no pertenecía. Pero no siempre había sido así. Antes del accidente, Isabela era una niña que corría por los jardines de la mansión familiar, que dibujaba mariposas de colores imposibles, que bailaba descalza en la sala mientras su madre tocaba el piano. Todo cambió un martes de lluvia, cuando tenía 4 años. El auto se había salido de la carretera mojada. Su madre, Carmen, murió en el acto. Isabela sobrevivió, pero los fragmentos de vidrio le arrebataron la vista para siempre. En un instante, perdió a su madre y los colores del mundo. Eduardo Torres se convirtió en un hombre diferente después de esa tragedia. El dolor lo transformó en un padre sobreprotector que rodeó a Isabela de cuidados médicos, terapeutas especializados y todos los lujos que el dinero pudiera comprar. Pero había una cosa que ninguna cantidad de dinero podía devolverle: la conexión emocional que habían perdido. Isabela lo entendía, aunque era solo una niña. Papá la amaba, pero también le tenía miedo. Miedo de lastimar lo que quedaba de ella, miedo de recordar a mamá cuando la veía. Por eso ella había aprendido a ser fuerte, a no quejarse cuando se sentía sola, a sonreír cuando los adultos le hablaban con esa voz especial que reservaban para la niña ciega del jefe, a fingir que no escuchaba cuando susurraban sobre su tragedia. Pero por las noches, cuando estaba sola en su habitación, Isabela permitía que los recuerdos la visitaran. Recordaba las manos suaves de su madre guiándola en sus primeros pasos de baile. Recordaba el piano sonando mientras ellas giraban juntas en la sala, riendo hasta quedarse sin aliento. Su madre le decía que bailar era como volar sin alas, como pintar música en el aire. «El baile no se ve con los ojos, mi amor», le susurraba Carmen mientras la hacía girar. «Se siente con el corazón». Después del accidente, Isabela había intentado bailar sola en su habitación, pero sin su madre ahí para guiarla, sin esa voz amorosa describiendo los movimientos, solo se sentía perdida y torpe. Los terapeutas le enseñaron a caminar con seguridad, a usar su bastón, a ser independiente. Pero nadie le enseñó a bailar otra vez. Ahora, sentada en este salón lleno de extraños elegantes, Isabela escuchaba la música y sentía esa punzada familiar en el pecho. Sus dedos se movían instintivamente con el ritmo, recordando pasos que su cuerpo había olvidado. Sabía que la gente la miraba, no con malicia, sino con esa mezcla de lástima y incomodidad que había aprendido a reconocer. Era más fácil ignorarla que enfrentar la realidad de su diferencia. Papá estaba en algún lugar del salón, hablando de negocios como siempre. Isabela había aprendido a no interrumpirlo en estos eventos. Su trabajo era quedarse quieta, verse presentable y no causar problemas. Pero por dentro, una parte de ella gritaba. Gritaba por correr, por reír, por bailar hasta que sus pies le dolieran.
Gritaba por sentir los brazos de alguien guiándola en un vals, por escuchar una voz amable describiendo los colores que ya no podía ver. Gritaba por no ser invisible. La música cambió a algo más suave. Isabela reconoció la melodía. Era La Llorona, una canción que su madre solía tararear mientras cocinaba. Las lágrimas se acumularon detrás de sus lentes oscuros. En ese momento, escuchó pasos acercándose. No los pasos rápidos de los ejecutivos, ni el taconeo nervioso de sus esposas. Estos pasos eran diferentes, pausados, respetuosos. Disculpe, señorita Isabela, la voz era profunda, cálida, con un acento que hablaba de trabajo honesto. Isabela levantó la cabeza, sorprendida. Muy pocas personas se dirigían a ella directamente en estos eventos. ¿Me permitiría el honor de invitarla a bailar? El corazón de Isabela se detuvo. Nadie le había pedido bailar desde que tenía 4 años. ¿Usted quiere bailar conmigo?, preguntó con voz temblorosa. Sería un privilegio, respondió el hombre con sinceridad absoluta. Isabela no sabía quién era, pero algo en su voz le transmitía seguridad. No había lástima en sus palabras, no había condescendencia, solo respeto genuino. Por primera vez en 4 años, Isabela Torres sonrió de verdad. Sí, susurró, me encantaría bailar. Miguel extendió su mano hacia Isabela, esperando pacientemente. Cuando sus pequeños dedos se posaron sobre su palma callosa, sintió la responsabilidad más grande de su vida. «Mi nombre es Miguel», le dijo suavemente mientras la ayudaba a ponerse de pie. «Voy a cuidar cada paso que demos juntos». Isabela se aferró a su brazo con confianza. «¿Cómo se ve el salón, Miguel?». Miguel miró a su alrededor, buscando las palabras exactas. «Hay luces doradas que cuelgan del techo como estrellas atrapadas en cristal», comenzó, guiándola hacia la pista. «Las mesas brillan como nieve fresca y hay flores que huelen a jardín después de la lluvia». Los ojos de Isabela se iluminaron detrás de sus lentes. ¿Y la gente? Miguel hizo una pausa. Podía sentir las miradas clavándose en ellos mientras cruzaban el salón. «La gente se ve curiosa», dijo honestamente, «como si hubieran olvidado lo hermoso que es ver a alguien feliz». Llegaron al centro de la pista justo cuando comenzaba una nueva canción. Miguel colocó una mano suavemente en la espalda de Isabela y tomó su otra mano con delicadeza infinita. «Vamos a empezar despacio», le susurró. «Solo siente la música y déjame guiarte». Los primeros pasos fueron tímidos, cautelosos, pero gradualmente algo mágico comenzó a suceder. La música despertó memorias en el cuerpo de Isabela. Sus pies recordaron el ritmo. Su columna se enderezó con gracia natural. «Ahora hay parejas bailando a nuestro alrededor», le describía mientras giraban. «Sus vestidos se mueven como ondas de colores. El señor de la corbata azul está sonriendo. La dama del vestido verde baila con los ojos cerrados, igual que tú». Isabela se rió, una risa cristalina que llenó el espacio entre ellos. «¿En serio baila con los ojos cerrados? En serio, y se ve hermosa haciéndolo». Pero mientras ellos danzaban en su burbuja de felicidad, el salón se transformaba en otra cosa. Las conversaciones se habían detenido. 200 personas observaban en silencio al chofer negro bailando con la hija ciega del CEO. Algunos rostros mostraban sorpresa genuina, otros incomodidad evidente. «¿Quién se cree que es?», murmuró una mujer con diamantes en el cuello. «Es solo el chofer de Torres», respondió su acompañante. «No debería estar aquí. Mira cómo la toca. ¿No le parece inapropiado?» Los murmullos se extendían como ondas. Ejecutivos intercambiaban miradas significativas. Esposas susurraban comentarios que destilaban clasismo y racismo apenas disimulado. Pero Miguel e Isabela no escuchaban nada más que la música. «Ahora vamos a girar», le dijo Miguel.
una mantente cerca de mí. Isabela giró con gracia sorprendente, su vestido rosa flotando alrededor de sus piernas. Por primera vez en 4 años se sentía completa. Miguel, susurró mientras bailaban, mi mamá solía decirme que el baile era como volar sin alas. Tu mamá tenía razón, respondió él, su voz cargada de emoción. Ahora mismo estás volando, Isabela. Fue en ese momento de perfecta felicidad cuando todo se destruyó. ¿Qué diablos está pasando aquí? La voz de Patricia Torres atravesó la música como un cristal rompiéndose. La esposa del CEO se abrió paso entre las parejas, su rostro contorsionado por la ira. La música se detuvo abruptamente. El salón se sumió en silencio mortal. Miguel inmediatamente soltó a Isabela y dio un paso atrás, pero ya era demasiado tarde. ¿Cómo se atreve?, gritó Patricia, llegando hasta ellos como una tormenta. ¿Cómo se atreve a tocar a mi hija? Es usted solo el chofer. Isabela, confundida y asustada, extendió sus manos buscando a Miguel. Mamá Patricia, ¿qué pasa? Estaba bailando. ¡No!, la interrumpió Patricia. Esto es completamente inapropiado. ¡Seguridad! Miguel mantuvo las manos a los lados, su dignidad intacta pese a la humillación pública. Señora Torres, dijo con voz calmada, solo quería que la niña disfrutara de la fiesta. No me hable. Usted no tiene derecho a acercarse a ella. El salón entero los miraba. Algunos ejecutivos asentían en apoyo a Patricia. Otros parecían incómodos, pero no se atrevían a intervenir. Isabela comenzó a llorar. «Miguel, Miguel, no te vayas». 2 guardias de seguridad se acercaron a Miguel, quien no opuso resistencia. «Solo quería ayudar», murmuró. «Su ayuda no es bienvenida», le gritó Patricia mientras los guardias lo escoltaban hacia la salida. Mientras se lo llevaban, Miguel alcanzó a escuchar la voz quebrada de Isabela gritando su nombre. Ese grito lo perseguiría toda la noche. La mansión Torres permanecía en silencio a las 11 de la noche. Eduardo había regresado del evento con el sabor amargo de la vergüenza. Después del incidente con Miguel, Isabela había tenido una crisis emocional que terminó con ella siendo llevada a casa por su niñera. Todos le aseguraban que había hecho lo correcto al permitir que Patricia manejara la situación. El chofer se propasó, le decían. Pero algo en el estómago de Eduardo se revolvía cada vez que recordaba la escena. Subiendo las escaleras hacia la habitación de Isabela, esperaba encontrarla dormida. Se equivocaba. Isabela estaba sentada en su cama, aún con el vestido rosa del baile, con los ojos hinchados de llorar. «Papá», dijo con una voz que sonaba mucho mayor que sus 8 años. «Hija, deberías estar durmiendo. Ha sido una noche muy larga. Tengo una pregunta». Eduardo se acercó a la cama, preparándose para una conversación sobre límites apropiados. «¿Tú también crees que Miguel hizo algo malo?». La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. No era lo que esperaba. «Isabela, cariño, es complicado. Hay reglas sociales. ¿Crees que hizo algo malo?», insistió ella, interrumpiéndolo. Eduardo se sentó en la orilla de la cama. «No hizo nada criminal, pero entonces no hizo nada malo». La simplicidad de la lógica de su hija lo desarmó completamente. «Isabela, no es tan simple. Miguel es nuestro empleado. Hay jerarquías». «¿Papá?». La voz de Isabela tembló. «¿Puedo contarte algo que nunca te he contado?». El corazón de Eduardo se aceleró. «Ay, por supuesto, mi amor». Isabela tomó aire profundo. «Desde que mamá murió me siento invisible». Las palabras cayeron como piedras en el silencio. «No invisible porque no pueda ver», continuó, las lágrimas comenzando a fluir. «Invisible porque nadie me ve realmente. Todos me ven como la niña ciega o la pobre huérfana». Eduardo quiso interrumpir, pero algo en la voz de su hija lo detuvo. «En las fiestas de la empresa me siento ahí durante horas».
La gente me habla como si fuera de porcelana. Me dicen qué valiente eres, pero nadie me pregunta si quiero bailar. Nadie me pregunta qué siento. Cada palabra era un cuchillo en el pecho de Eduardo. Esta noche, por primera vez en 4 años, alguien me vio, no como la niña ciega del CEO. Me vio como Isabela, como una niña de 8 años que quería bailar. La voz de Isabela se quebró. Miguel me describió los colores. Papá me dijo cómo se veía la gente bailando. Me hizo sentir como si pudiera ver otra vez. Por 5 minutos, volví a ser la niña que bailaba con mamá. Eduardo sintió las lágrimas agolpándose en sus ojos. Y me di cuenta de algo. ¿Qué, mi amor? Que tú nunca me has pedido bailar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo se quebró. 4 años construyendo muros de protección, 4 años de terapeutas y cuidados médicos, 4 años de darle todo lo que el dinero podía comprar. Y nunca se le había ocurrido que lo único que ella quería era bailar con él. Isabela, yo. Miguel me hizo entender que no necesito ver para ser completa. Eduardo se acercó y la abrazó con una desesperación que nacía de 4 años de distancia emocional. Perdóname, murmuró contra su cabello. Perdóname por no verte. Perdóname por no bailar contigo. Isabela lo abrazó de vuelta y por primera vez desde el accidente, padre e hija lloraron juntos. ¿Miguel va a estar bien?, preguntó ella. Eduardo cerró los ojos, sabiendo que Patricia ya había hecho llamadas para que Miguel fuera despedido. No lo sé, hija. Él me vio, papá. Realmente me vio. Esas palabras resonarían en la mente de Eduardo toda la noche. Se había dado cuenta de que el hombre que había tratado como invisible durante 12 años había resultado ser el único capaz de ver lo que realmente importaba. Eduardo Torres no había dormido. A las 6 de la mañana ya estaba buscando la información que nunca había considerado importante. ¿Dónde vivía Miguel Hernández? Después de 12 años, se dio cuenta con horror de que no sabía nada sobre el hombre que había manejado para él más de 4,000 veces. Patricia había actuado rápido. A las 7 de la mañana ya había procesado la terminación inmediata del contrato de Miguel por conducta inapropiada. La dirección lo llevó a una casa pequeña, pero bien cuidada, con un jardín frontal lleno de flores. No era pobreza, pero tampoco abundancia. Era el hogar de alguien que trabajaba duro por cada peso. Miguel abrió la puerta vestido con ropa casual, con expresión de sorpresa total al ver a su ex jefe. «Señor Torres, está todo bien. Necesita que lo lleve a algún lado». La pregunta golpeó a Eduardo como una bofetada. Incluso después de ser despedido, la primera preocupación de Miguel era si necesitaba ayuda. «Miguel, vengo a hablar contigo. ¿Puedo pasar?» La casa era pequeña, pero inmaculada. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares. Miguel con una mujer hermosa y 2 jóvenes en togas de graduación. «Miguel», comenzó Eduardo, «quiero pedirte perdón, no solo por lo que pasó anoche, por 12 años de tratarte como invisible». Miguel tomó un sorbo de café, manteniendo la formalidad. «Señor Torres, yo sabía cuál era mi lugar en la empresa. Ese es exactamente el problema. Tu lugar, como si fueras un objeto en lugar de una persona. Anoche mi hija me abrió los ojos. En 5 minutos de baile, tú le diste algo que yo no he podido darle en 4 años. ¿Qué le di? La viste. Realmente la viste». Miguel dejó su taza, su compostura quebrándose ligeramente. «Isabela es una niña hermosa, señor Torres, inteligente, fuerte, llena de vida. Pero anoche estaba sola y vi a mi propia hija en ella». Eduardo miró las fotografías. «Sofía es tu hija. La mayor tiene dislexia severa. Trabajé 3 empleos para pagarle una escuela especial. Ahora es maestra de educación especial, ayudando a niños como ella». Eduardo sintió vergüenza.
Mientras él se había lamentado por la ceguera de Isabela, este hombre había luchado contra viento y marea para darle a su hija dignidad. «Miguel, quiero ofrecerte tu trabajo de vuelta». Miguel negó con la cabeza suavemente. «No puedo volver a ser solo el chofer que se queda callado mientras pasan cosas que están mal». «¿Qué quieres decir?» «En 12 años he visto discriminación en su empresa. Anoche fue la primera vez que no pude quedarme callado. ¿Qué necesitas para volver?» «No volver, avanzar». Miguel lo miró directamente. «Si realmente quiere hacer algo diferente, déjeme ayudarlo a crear una empresa donde nadie sea invisible». «¿Qué propones?» «Un departamento de inclusión y bienestar humano, programas reales de diversidad, políticas que protejan la dignidad de cada empleado». Eduardo extendió su mano. «Acepto». Estaban iniciando una revolución silenciosa que cambiaría todo. 6 meses después, las oficinas de Torres & Asociados se veían diferentes, no solo físicamente, aunque los nuevos letreros en braille y los espacios adaptados para personas con discapacidad eran evidentes. El cambio más profundo estaba en el ambiente, en las conversaciones, en la forma como las personas se relacionaban entre sí. Miguel Hernández ya no usaba uniforme de chofer. Su nueva oficina estaba en el piso ejecutivo, con una placa que decía «Director de Inclusión y Bienestar Humano». Había implementado programas que parecían imposibles en la cultura anterior: capacitaciones obligatorias sobre diversidad, protocolos claros contra discriminación, un sistema anónimo de reportes que había destapado años de problemas enterrados. 5 empleados habían sido despedidos por discriminación comprobada, incluyendo 2 gerentes que creían que sus posiciones los hacían intocables. Se habían contratado personas de comunidades anteriormente marginadas en posiciones de liderazgo real. Pero su logro más personal había sido diferente. «Lista para nuestra clase, Isabela». La niña, ahora de 9 años, sonrió con una confianza que no tenía 6 meses atrás. «Siempre estoy lista para bailar contigo, Miguel». Habían convertido una sala de juntas en desuso en un estudio de danza adaptado 3 veces por semana. Miguel había contactado a profesores especializados en danza para personas con discapacidad visual, pero él seguía siendo el compañero de práctica favorito de Isabela. «Hoy vamos a trabajar en el vals que vas a bailar con tu papá en el evento de la empresa», le dijo, mientras la ayudaba a encontrar la posición inicial. «¿Crees que estará nervioso?», preguntó Isabela, riéndose. «Muy nervioso. Por eso hemos estado practicando con él también». Era cierto. Eduardo había empezado a tomar clases de baile en secreto, determinado a no ser un obstáculo en la presentación que Isabela había insistido en hacer. La música comenzó, y Miguel guió a Isabela a través de los pasos que habían perfeccionado durante meses. Ya no era la niña tímida y sola de antes. Se movía con gracia y seguridad, su rostro iluminado por la pura alegría de bailar. «Miguel», dijo mientras giraban, «¿sabes qué he aprendido en estos meses?» «¿Qué has aprendido?» «Que la verdadera ceguera no es no poder ver con los ojos, es no querer ver con el corazón». Desde la puerta, Eduardo observaba la clase sin hacer ruido. Había llegado temprano para recoger a Isabela y se había quedado fascinado viendo la transformación de su hija. Ya no era solo el baile. Isabela hablaba más, reía más, participaba activamente en las decisiones familiares. Había empezado clases de piano adaptado y se había unido a un grupo de niños con discapacidades visuales. Todo porque un hombre había decidido verla realmente. «¿Papá?» Isabela había detectado su presencia. «¿Quieres practicar conmigo?» Eduardo entró a la sala, sus pasos de baile todavía torpes pero llenos de amor. «¿Estás segura de que no me voy a tropezar? Yo soy la que no puede ver y no me tropiezo».
se burló Isabela. Tú no tienes excusa. Los tres se rieron, y Miguel se hizo a un lado para dejar que padre e hija practicaran juntos. En 6 meses, Miguel había transformado no solo una empresa, sino una familia entera. El salón del Hotel Presidente Intercontinental lucía exactamente igual que un año atrás, pero Eduardo Torres sabía que todo había cambiado. La lista de invitados era diferente. Junto a los ejecutivos había empleados de todos los niveles. Miguel había insistido en que fuera una verdadera celebración de toda la comunidad laboral. ¿Nervioso?, le preguntó Miguel a Eduardo mientras ajustaba su corbata. Aterrorizado, admitió el CEO. ¿Y si me tropiezo? ¿Y si la decepciono? Imposible. Ella ya está orgullosa de ti. Señoras y señores, anunció el maestro de ceremonias, para abrir oficialmente la pista de baile, nuestro CEO, señor Eduardo Torres, bailando con su hija Isabela. El salón completo se puso de pie en aplausos. Miguel sintió el corazón latiéndole con fuerza. Un año atrás había sido escoltado fuera de este mismo salón por atreverse a bailar con esta misma niña. Ahora estaba aquí como invitado de honor, viendo al CEO realizar el acto que él había comenzado. La música empezó. Era La Llorona, la misma canción que había sonado cuando Isabela se sintió sola por primera vez. Eduardo tomó la mano de su hija y caminó con ella al centro de la pista. Isabela se movía con total confianza, sus pasos seguros, su postura perfecta. ¿Cómo se ve todo, papá?, le preguntó mientras se preparaban para comenzar. Eduardo miró alrededor del salón. 200 personas los observaban, pero esta vez no había murmullos de desaprobación. Había expectativa, emoción, respeto genuino. Se ve perfecto, mi amor, absolutamente perfecto. Comenzaron a bailar. Los primeros pasos de Eduardo fueron cuidadosos, pero gradualmente se relajó. Dejó de contar mentalmente y comenzó a sentir la música. «Papá», susurró Isabela mientras giraban, «¿puedes describirme las caras de la gente?» Eduardo observó a los invitados. Muchos tenían lágrimas en los ojos, otros sonreían con admiración genuina. «Se ven conmovidos», dijo finalmente, como si estuvieran viendo algo hermoso. Miguel había dejado su mesa y se dirigía hacia ellos. «¿Puedo?», preguntó cuando llegó junto a ellos. Isabela extendió una mano hacia él sin perder el ritmo. «De siempre». Los tres continuaron bailando juntos, el CEO millonario, su hija ciega y el hombre que había pasado de chofer invisible a símbolo de una revolución silenciosa. Otros invitados comenzaron a unirse. La pista se llenó de parejas de todas las edades, todos los niveles socioeconómicos, todas las posiciones en la empresa. Por primera vez en la historia de Torres y Asociados, el evento anual era verdaderamente inclusivo. «Miguel», dijo Isabela mientras los tres seguían bailando, «¿sabes qué aprendí este año? ¿Qué aprendiste? Que a veces bailar con los ojos cerrados es la única forma de ver lo que realmente importa». El salón siguió bailando, pero para Eduardo, Miguel e Isabela, el mundo se había reducido a ese momento perfecto donde la justicia, la compasión y el amor se habían convertido en una sola cosa. La música continuó sonando y ellos continuaron bailando, porque habían aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en los momentos que le devuelven el alma a los que han sido invisibles. Si llegaste hasta aquí, es porque la historia de Miguel e Isabela tocó algo profundo en tu corazón. La historia de Miguel nos enseña que la compasión no conoce barreras sociales ni de color, y que a veces un simple gesto de humanidad puede transformar no solo una vida, sino toda una familia. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like para que más personas puedan conocer el poder de la bondad.
Suscríbete y activa la campanita para no perderte las historias que nos recuerdan la importancia de ver más allá de las apariencias. Cuéntanos en los comentarios. ¿Has sido testigo de un acto de bondad que cambió una situación difícil? ¿Crees que todos tenemos el poder de hacer la diferencia en la vida de alguien más? Comparte este video con alguien que necesite recordar que la verdadera grandeza no está en lo que tenemos, sino en cómo tratamos a los demás. Recuerda, cada historia que compartimos aquí tiene un propósito. No solo entretenemos, sino que también inspiramos a crear un mundo más justo y compasivo. Y antes de irte, no olvides revisar la playlist que aparece en pantalla. Ahí encontrarás más historias reales de personas que eligieron la humanidad por encima de los prejuicios. Porque aquí, en nuestro canal, contamos las historias que el mundo necesita escuchar para recordar que todos merecemos dignidad y respeto. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos demostrando que la bondad siempre triunfa. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en los momentos que le devuelven el alma a los que han sido invisibles.